El periodo que inicia con la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1877 y que culmina hacia 1913, en plena lucha revolucionaria, podría caracterizarse como el de mayor auge y libertad inmigratoria. En estos años la política estatal estuvo dirigida, entre otros asuntos, a estimular la inmigración y la inversión extranjera. La gesta revolucionaria fue alterando paulatinamente la tendencia ascendente de la inmigración internacional. Hacia 1912 y 1913, el movimiento se retrae con saldos negativos, considerando que se cierra este periodo de auge migratorio. La falta de recursos, los capitales provenientes en su mayoría del exterior, no surtieron el efecto esperado, puesto que no se logró un desarrollo económico sostenido. La existencia de ciertos remanentes coloniales en las relaciones sociales y de producción, que podrían resumirse en un sistema de sobreexplotación de la mano de obra y en un inadecuado sistema de tenencia de la tierra, fueron obstáculos para el desarrollo del país, además de la incapacidad de absorber el excedente poblacional del exterior. Durante el porfiriato podrían señalarse 4 objetivos fundamentales: atraer inversión extranjera, diversificar las relaciones exteriores, incidir en la opinión pública en Estados Unidos y atraer inmigración. Al identificar la variable en los análisis sobre la actitud de los gobiernos extranjeros frente al proceso mexicano entre 1910 y 1930, se señalan 7 etapas dentro de ese periodo histórico. Una desagradable sorpresa en 1910 fue que el pequeño partido antirreeleccionista tuviera éxito en contra del sólido y fuerte régimen porfirista para que finalmente estallara la revolución. Habían minimizado a Francisco Madero, a los seguidores antirreeleccionistas y a la legitimidad de los resultados. Mientras la embajada estadounidense señalaba la dualidad, corrupción de la justicia y concentración de beneficios hacia los ricos, los expertos cuestionaban lo que intereses europeos y de Estados Unidos habían calificado como el arreglo político más efectivo de toda América Latina. Segunda etapa. El gobierno provisional de Francisco León de la Vara y el primer paso del gobierno constitucional de Madero estuvieron bajo la mira y desconfianza de las cancillerías extranjeras. Los estadounidenses y europeos en México de 1911 a 1913 pedirían protección policial o militar por materia de disturbios, así como rapidez en el proceso de reconstrucción de la estabilidad interna, por lo incierto de sus nuevas autoridades y en pro de los negocios de capital internacional. Les preocupaba la vida y los intereses de los connacionales en minas, haciendas, plantaciones y pequeños poblados. Los maderistas Pascual Orozco, Félix Díaz y Emiliano Zapata causaban el caos político y social, según la embajada estadounidense, que pedía a Washington un líder con mano más fuerte que Madero. La visión política de estadounidenses y europeos hacia México era en base a la percepción de que la democracia pretendida por Madero en el país no era adecuada para la sociedad mexicana, no occidental y muy atrasada. Tanto que los británicos consideraron el riesgo de un pasaje similar a la guerra de los Boxers de China en México. La tercera etapa. Para la razón de intervención agresiva por parte de los Estados Unidos en 1912, el argumento fue la figura débil de Madero por parte del presidente Taft y sus intentos de alianza europeo-estadounidense con Gran Bretaña en aras del orden mexicano y bajo la subordinación de todas las potencias ante Estados Unidos. Esto, aunado a los reclamos estadounidenses de sus connacionales en México, a los cuales no se les trataba en la forma de vida, según sus señalamientos, incrementó la gran presión ejercida sobre el país. La política mexicana de Washington se diseñó por opiniones del señor Henry Lane Wilson, agresiva, en la que las potencias europeas no intervinieran, pero se diera la posibilidad de negociar con México un modus vivendi dentro de la política mexicana sin agresividad. Los 2 eventos de insurrección militar llevados por Pascual Orozco, Félix Díaz, Fernando Reyes, Vázquez Gómez y Zapata fueron detenidos con éxito por parte de Estados Unidos en 1912 y motivo de presión a Madero para que renunciara. Washington y Europa reconocerían poco después la dictadura de Victoriano Huerta, después de que éste diera muerte a Madero y al vicepresidente en México. Cuarta etapa. En Europa, Londres, Berlín, París y Madrid veían como un absurdo a la sociedad mexicana por resultar imposible la democracia en el país, culpando a la composición racial, justificante en el siglo XIX para el imperialismo. Llegaba el presidente Wilson considerando la democracia como el sistema universal de gobierno, además de que la política social cimentada institucionalmente aseguraría los intereses de Estados Unidos en México y en general en América Latina. La decisión fue derrocar a Huerta y someter a las potencias europeas a sostener que el mejor camino era un México subordinado ante los Estados Unidos, coincidente en tiempo con el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Esto obligaba a británicos, alemanes y españoles a que retiraran el apoyo a la dictadura militar, apoyando a su nación para que México, América Central y el Caribe acataran decisiones estadounidenses. En la quinta etapa, el representante más acérrimo del nacionalismo político revolucionario fue Venustiano Carranza, iniciador del movimiento insurgente en la revolución con el lema México para los mexicanos. Antes de la reforma agraria o la reforma laboral, oponiéndose al cambio político que el presidente Wilson se empeñaba en establecer, pero llevando siempre sus habilidades al aprovechamiento de los intereses y contradicciones entre Estados Unidos y los países europeos en relación con el México revolucionario. En 1914, Carranza condenó enérgicamente la toma de Veracruz por parte de la Armada estadounidense, cosa que precipitó la salida de Huerta. Los europeos aceptaron que Estados Unidos era el poder hegemónico necesario en México hacia 1914, ya sin cuestionamientos. Pese a esto, Alemania, con gran interés en el petróleo mexicano, el cual era el segundo en producción mundial, intentó toda clase de estrategias para que Estados Unidos lo ocupara militarmente y desviara hacia México, así, una parte importante de los recursos militares y políticos que podían concentrar en Europa al momento de la lucha. Sexta etapa. Para 1918, tras la Gran Guerra y la gran victoria de los aliados contra las potencias centrales, Estados Unidos fue el actor más importante de la política exterior mexicana y todo facto extranjero se volvía para el país contrarrevolucionario. A partir de 1918, los revolucionarios mexicanos dejaron de gozar las libertades hasta desaparecer en unos años más. Estados Unidos señalaba para entonces contrario al derecho internacional a la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 era un programa a seguir, no siempre claro, que se presentaba como síntesis de las diversas tendencias, muchas veces en conflicto, predominantes entre los varios grupos que apoyaron a Carranza en su lucha. Se pondría fin a un sistema afincado en la economía de las haciendas y en el excesivo predominio del capital exterior. La Asamblea Revolucionaria nulifica completamente los derechos de propiedad que hasta ese momento habían detentado los particulares sobre los hidrocarburos del subsuelo, facultando al Ejecutivo para revisar y declarar nulas, si así lo requería, el interés público, todas las concesiones y contratos petroleros celebrados a partir de 1876. Al generarse el cambio, la consigna era reiterar a la nación sus derechos sobre el subsuelo, o sea, sobre el petróleo. Todo ello mientras el nuevo régimen hacía frente a la constante amenaza de un conflicto con el poderoso vecino del norte. Con respecto a las relaciones de México con las potencias extranjeras, Londres reducía al mínimo sus representaciones en el país. El representante británico informaba a Londres que la nueva clase gobernante estaba compuesta de ladrones y asesinos, además de ignorantes y simpatizantes de los bolcheviques rusos. Francia perdió interés en México, los alemanes, perdedores de la guerra, sufrieron el boicot comercial por parte de los aliados. Los españoles se preparaban para reclamar y resarcirse de sus pérdidas. Para el segundo decenio del siglo XX, ya Europa era algo secundario. La crisis de las relaciones entre México y Estados Unidos por el petróleo entre 1918 y 1919 obligó a Carranza para no cambiar en la situación legal de las empresas petroleras como se demandaba en la Constitución. Este caía en 1920 tras la confrontación con Álvaro Obregón por la misma situación y los daños a reparar tras la Revolución, de la cual surgirían los acuerdos de Bucareli. Finalizando 1923, después de firmar el acuerdo con Estados Unidos, hubo una sublevación contra Obregón, que aprovechó Washington para no hacer tratos con los enemigos de la nación. El México revolucionario y las potencias extranjeras habían llegado a su fin en su confrontación. Los tratados de Bucareli ya se integraron a los movimientos los más polémicos de la política mexicana y a la curiosa lista de teorías conspirativas nacionales. Parecería una explicación ideal que justifica la innegable dependencia con Estados Unidos, pero eso libraría de responsabilidad y errores a muchos gobernantes del siglo XX. Por ahora solo podemos considerarlos como un evento controversial de la post-revolución y uno de los ejemplos más complejos de diplomacia moderna. En la séptima etapa, en 1924, Álvaro Obregón entrega a Elías Calles para normalizar las relaciones entre México, Estados Unidos y Europa. Surgiría otro conflicto desde el apoyo de México a Nicaragua y los problemas por el petróleo. Uno más fue el de 1927 por problemas religiosos coincidentes con el petróleo. Las empresas petroleras estadounidenses, holandesas y británicas rechazaron cualquier cambio, temiendo repercusiones negativas en otros países como Venezuela. El embajador Dwight Morrow llega a México con la consigna de evitar la guerra. Al concluir 1925 fueron anunciadas en México dos medidas legislativas que afectarían los intereses de poderosas empresas extranjeras. Por un lado, la llamada Ley de Extranjería, que prohibía a empresas o individuos extranjeros poseer propiedades raíces en una franja
de 50 kilómetros a lo largo de las costas y de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras, y por el otro la ley relativa al petróleo, que ignorando el compromiso de Obregón con Harding, afectaba parcialmente los derechos adquiridos antes de 1917 por las compañías petroleras. El gobierno de Londres parecía empeñado en no aceptar que lo que había sucedido en México era un fenómeno de nacionalismo irreversible y que era necesario buscar un modus vivendi con él. Una de las medidas que tomó el gobierno del general Calles para contrarrestar la enorme presión norteamericana de 1925 y 26 consistió en reforzar sus relaciones con Europa. A la Foreign Office le pareció que la coyuntura, sin ser ideal, ofrecía al menos una salida al callejón en que se encontraban su política hacia México. Así fue como pudo efectuarse el 31 de agosto del 25 el intercambio formal de notas diplomáticas entre los gobiernos de Gran Bretaña y México para restablecer plenamente la relación de jure entre ambos países, suspendida desde la época de Carranza.